Parashá Beja-Aloteja. Y le dijo el Eterno a Moisés: dile a Aarón, cuando eleves las luces del candelabro, hazlo de modo que alumbren hacia delante. Beja-Aloteja significa cuando eleves o cuando levantes. Aquí tenemos una parashá muy poderosa, porque nos habla nuevamente de Pesaj. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque durante Pesaj muchas personas me decían que el rabino tal les dijo que no tenían derecho a celebrar Pesaj porque no eran judíos, etc. Por eso les leo lo que dice literalmente la Torá en esta porción, Beja-Aloteja, capítulo 9, versículo 14. Dice así: y si un extranjero que mora entre vosotros quiere celebrar las Pascuas al Eterno, deberá hacerlo conforme al reglamento general, que será el mismo para él y para vosotros. Cierro citación. Más claro, mis amigos, imposible. Así que aquí ya tienen un argumento cuando alguien que está confundido en las verdades de la Torá les siembra la duda. En fin, en esta porción también se nos habla del maná, se nos habla de la conformación del Sanedrín, etc. Temas que ya hemos tratado y que la Torá nos repite en esta porción. Es importante entender que en la antigüedad los romanos condenaban a muerte a los que estudiaban Torá. Por eso, a falta de poder escribir las enseñanzas, la repetición era el método de estudio de la enseñanza oral. Sin embargo, hoy sabemos que la repetición también es el método para escribir programas en nuestro subconsciente. Por eso hay un proverbio que dice que una mentira repetida 100 veces se convierte en una verdad. ¿Por qué? Porque se ha probado que repetir una mentira muchas veces crea en el mentiroso una imagen que se graba como un recuerdo que en él hace una realidad de su propia mentira. Y esto es algo que la Torá nos refleja claramente en esta porción. Sin embargo, también nos evidencia que estos falsos recuerdos generan juicios. Por eso vemos en esta porción que los Bené Israel se quejan del maná, que les llegaba gratuitamente. Ellos reflejan en esta porción que tienen nostalgia del pasado, de lo que dejaron atrás, que no es otra cosa que la esclavitud y el maltrato, que no les permitía valorar la libertad que habían ganado y además no les permitía valorar el encuentro que tuvieron cara a cara con el poder divino, a tal punto que en el capítulo 11, versículo 5, dice: extrañamos el pescado en balde que comíamos en Egipto, los pepinos, las sandías, los puerros, las cebollas y los ajos. ¿Cuándo ellos comían esto? Nunca vimos esto reflejado en la Torá. ¿Es esto un falso recuerdo? Todo nos hace pensar que sí. Pero ¿qué busca enseñarnos la Torá? Porque la Torá es siempre un libro de actualidad. Nos enseña que la memoria es selectiva y adapta los recuerdos del pasado de acuerdo a lo que queremos recrear en el presente, y por eso la memoria cambia el pasado. Esta es la razón por la cual siempre vemos el tiempo pasado con nostalgia y solo recordamos lo bueno de las personas que murieron, como si todo lo malo no existiera, como si todo lo malo del pasado nunca sucedió. De allí es que el arte de la manipulación de masas consiste en que la masa escuche lo que desea escuchar y no la verdad de la realidad que les rodea. Lo que tenemos que entender
es que cuando la nostalgia del pasado nos atrape, es que el pasado no desea ser importado al presente, porque con el pasado vienen también los desafíos que ya superamos y que se nos olvidaron, que los tenemos en forma de fuerza. La solución para esta paradoja es mantenernos lúcidos, entendiendo cuando nos viene esa nostalgia que ese pasado en realidad no quiere regresar. Para ello tenemos que agradecer el presente, manteniéndonos conscientes que el pasado contenía desafíos que nos permitieron adquirir fuerzas que hoy podemos traspasar al presente para construir un mejor futuro. Mis amigos, la nostalgia del pasado nos consume un combustible llamado creatividad, pues nuestra vitalidad se desgasta en construir falsos recuerdos, en lugar de generar nuevas imágenes que construyan un mejor futuro. Recuerden siempre, las imágenes, la imaginación y creatividad están en Yesod, que es la céfira que nos provee, es la céfira en donde se guarda la potencialidad de producir dinero, de producir prosperidad, de producir sustento. En otro orden de ideas, muchas personas me pidieron que diera mi opinión sobre el conflicto que acabamos de atravesar en el Medio Oriente entre Israel y Palestina. Unos me los pidieron para reforzar la visión de víctima del pueblo palestino y otros para reforzar la visión del lado israelita. Como esta porción se trata de elevar el nivel de conciencia, voy a decir algo con respecto a este tema y van a entender por qué no he hablado antes. Yo les pregunto, ¿cómo puedo yo dar una opinión objetiva al respecto? Para empezar, yo soy judía y soy criada en Occidente, criada en democracia. Además, hoy vivo en un país en el que su divisa es libertad, igualdad y fraternidad. 3 palabras claves que contienen el principio mismo de la Torá. La libertad identifica a Pesaj, la igualdad identifica a Shavuot y la fraternidad identifica a Sukkot. Por esta razón, yo no puedo dar una opinión central, ponerme en el medio para ver una posición y la otra. No puedo dar una opinión objetiva porque yo no me puedo colocar en la posición de algo en lo que nunca he vivido. No me puedo colocar en la posición de un palestino que es víctima de la opresión de sus dirigentes, al que obligan a llevar a sus hijos a la escuela para que asistan a clases, mientras allí mismo están disparando misiles, para que cuando la armada israelí responda, haga de sus hijos sus mártires de guerra y enorgullecerse de eso. No me puedo colocar en la posición de un palestino al que le han lavado el cerebro directamente desde niño, tal y como sucede abiertamente en las dictaduras. ¿Puedo yo ponerme en una posición objetiva cuando soy una madre que ama la vida tanto como una madre que ama la muerte del otro lado? Una madre que toma un vehículo, que busca a sus 3 hijos en la escuela para conducir al papá de sus hijos, un terrorista, para que asesine civiles israelíes, esperando a que cuando los asesinen a todos, para la opinión pública sean tomados como víctimas de los judíos. Para mí no es posible. Aun cuando yo tenga empatía y comprensión de lo que sucede, ese lado tiene una forma de ver la vida que es inconcebible para mí. En la democracia también nos lavan el cerebro, solo que en forma sigilosa, con la diferencia de que cuando lo vemos, nadie nos va a asesinar. Cuando lo vemos, tenemos la libertad de rebelarnos contra eso, cosa que es lo que poco a poco está sucediendo hoy en día.
Poco a poco hemos descubierto que nos han mentido, que nos han manipulado, y poco a poco nos estamos despertando para crear una revolución silenciosa, pero una revolución al final de cuentas, que es lo que realmente va a funcionar. Pero a donde quiero llegar no es a dar una opinión política, ni moralista, ni religiosa. Quiero traer esto para elevar nuestra conciencia. Fíjense algo. Acabamos de celebrar Shavuot. Mi pregunta es, ¿recibimos realmente la Torá este día? Si es así, ¿por qué no somos libres? ¿Por qué no somos libres de guerra, de opresión, de carencias? ¿Por qué no está redimido el mundo si los sabios nos dicen que la Torá es el árbol de la vida, Etz Haim? Sencillamente porque nosotros no recibimos la Torá, mis amigos. La verdadera Torá ciertamente salió de Biná, de esa puerta 50. Ciertamente Moshe recibió la Torá, la reveló, pero nosotros no recibimos la Torá. Ella no llegó hasta nosotros. Cuando la Torá se nos acercó, rechazó nuestra iniquidad, pues no era compatible con ella. Por eso las letras se despegaron de las tablas y se fueron de este mundo, y con ello se fue la Torá de la libertad y del entendimiento, la Torá de las 70 caras, la Torá que Dios le ofreció a las 70 naciones. Pero ¿quiénes se negaron a recibirla? ¿Quiénes forjaron el becerro de oro? Los líderes de esas naciones, los líderes de esas 70 naciones, mis amigos. Dice el Midrash que esos líderes se pusieron de acuerdo entre ellos sobre que la libertad del pueblo no les convenía, pues les disminuiría su poder. Por eso manipularon a la gente para que bajo la ignorancia aceptaran sus decisiones. Fueron los líderes los que decidieron quedarse gobernando en el desierto por 40 años. Eso era lo mejor para ellos, porque era mejor que conducir al pueblo a la tierra prometida, en donde todo el mundo podía hacer fortuna, podía tener libertad, todo el mundo podía ser independiente. Eso no les convenía a ellos porque dejaban de mandar sobre el pueblo. Y para ello, para manipular a la gente, sembraron el miedo. Ahora pregunto, ¿acaso eso es diferente a lo que sucede en la actualidad? Vemos claramente que hay policías israelitas que incitan odio contra los árabes y líderes árabes que incitan odio contra los judíos. ¿A dónde vamos a llegar con eso? A ninguna parte. Moshe vuelve a subir al Sinaí, lo sabemos, que es la segunda Torá que recibimos en Yom Kippur. Pero esta vez nos trae la Torá de Seirampín, ya no es la Torá de la Biná. Por eso hay un montón de cosas que de ella no comprendemos. Por eso ella está reflejada en mandamientos y no en sugerencias y no en consejos. Hay un montón de cosas que están mal interpretadas, pues la Biná de esta segunda Torá está velada. Sin embargo, su primera letra es la Bet. Y de los 3 tamaños de las letras que hay en la Torá, la Bet está en su gran tamaño. Otras veces les he explicado que el tamaño grande equivale al nivel o a la dimensión de la Biná. El tamaño mediano equivale a la dimensión de Seirampín y las letras minúsculas equivalen al nivel de Malhut. Aun cuando la mayoría de las letras están en tamaño mediano, lo cual nos indica que esta segunda Torá es el nivel de Tiferet de Seirampín, su inicial, la Bet, que es su raíz, está en la Biná. Por eso debemos llegar a la puerta 50 en Shavuot. Por eso debemos llegar allí para descubrirla. Eso es la Cábala, mis amigos. Es la raíz de la Biná.
Por eso la cábala es femenina. Significa yo te acojo, yo te recibo, yo te revelo y te encarno en el mundo. Es importante entender que en el orden natural del universo, la sabiduría, la Jochma, nos llega a través de la Biná. Sin la Biná no hay entendimiento, no hay orden, no hay estructura, no hay metodología ni pedagogía. En fin, mis amigos, la conclusión de esta porción es que a través del estudio revelamos ciertamente la sabiduría, pero la revelamos a través de la Biná, que es lo que nos va a permitir comprender la esencia de lo que realmente está escrito. Con esto me despido y les envío un fuerte abrazo. Shabbat Shalom para todos.